Bueno, bienvenidos a todos. Ya somos más de 80. Desde Abogados en Acción Córdoba agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. En especial le agradecemos a quien en esta oportunidad nos va a brindar sus conocimientos, el doctor Román Avellaneda, quien es juez de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba. Es profesor universitario y autor y coautor de libros de Derecho Procesal Civil. También contamos con la presencia de Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, y Mauro Bazón, que es presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Ambos son miembros fundadores y coordinadores de la Mesa Federal de Abogados en Acción. Quería comentarles que a nivel nacional ya se están realizando varias capacitaciones y charlas sobre las distintas reformas que afectan nuestra profesión. Y bueno, y esta es la primer charla que organizamos desde Abogados en Acción Córdoba. Tampoco quería perder la oportunidad de informarles que estamos organizando más charlas con la doctora Casas sobre divorcio administrativo, con el doctor Marcos Córdoba sobre sucesiones notariales, a las que pronto los vamos a estar invitando para que formen parte de la misma. Y al culminar esta charla, quien desee contar con el certificado nos escribe por WhatsApp al mismo que les enviamos los enlaces del Meet, nos contactan para pedirnos el certificado y pronto se los estaremos enviando. Ahora los dejo, les doy la palabra a Jimé de la Torre para que luego ya empiece a disertar el doctor Avellaneda. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias a los Abogados en Acción Córdoba por organizar esta capacitación que es tan importante para la provincia y para muchos abogados en todo el país. La oralidad es algo que se viene en distintos ámbitos. Nosotros lo tenemos también en el Foro Federal, en la implementación del acusatorio, así que creo que esto va a servir para muchos abogados, no solamente los abogados cordobeses, así que veo una gran participación, un gran nivel de participación. Contarles que, bueno, que vamos a estar el 21 y 22 de noviembre allá por Córdoba. Se está organizando un encuentro muy potente, así que espero poder conocerlos personalmente. Y agradecerle a Romana Avellaneda, juez del Civil y Comercial de la ciudad, una persona con muchísima trayectoria y muchísima experiencia en esto que es la oralidad, así que no quiero más que agradecerle por el tiempo que nos está dedicando y ya sin demasiadas demoras, creo que queremos escuchar al protagonista de esta charla. Román, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta tarde-noche conmigo. Hubo una gran convocatoria. Bueno, agradecer a Abogados en Acción, primero, Abogados en Acción Córdoba, a Jimena de la Torre, que recién también me presentó junto a Agustina. Bueno, muchas gracias. Espero estar a la altura de las circunstancias. Hoy vamos a ver un poco de qué se trata el proceso civil por audiencias en Córdoba. Pero conversando con Agustina, también yo le decía que, bueno, que la estructura del proceso oral es muy parecida en todas las provincias. Nosotros tenemos una estructura de proceso oral a través de dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia que nosotros la denominamos complementaria, otros la llaman audiencia de debate, audiencia de juicio. Y no solo eso, sino que también la estructura del proceso oral es también muy parecida, como decía recién Jimena, en otros ámbitos, en el fuero de familia, en penal, ¿no es cierto? Las técnicas de litigación oral, ¿no? Las técnicas de litigación oral, que parte de la teoría del caso como técnica de litigación oral que atraviesa todo el proceso civil por audiencia, están tomadas también de la litigación oral penal, ¿no? Entonces, es muy parecido en todos los casos. Y eso me parece que, digamos, que la estructura del proceso oral permite que al juicio ingrese una información de calidad, ¿no es cierto? Vamos a lograr con la inmediación y con la contradicción, ahí en el contraexamen tenemos la herramienta más importante, ¿no es cierto?, para contradecir la prueba de la contraria. Con todo eso y la inmediación, entonces el contacto directo del juez con las partes y del juez con las pruebas. Bueno, eso permite que ingrese el proceso una información de mejor calidad que en los procesos escritos y además también permite una gran celeridad.
los procesos orales obviamente son más céleres que los procesos escritos. Si quieren, después hablamos algo del tema de la oficiosidad. Nosotros tenemos la oficiosidad en el proceso oral a partir de que queda firme el decreto que provee la audiencia preliminar, o sea, que fija fecha de la audiencia preliminar. Antes de eso hay previsión de instancia, después de ese hito, ¿no? Después que queda firme el proveído que fija la audiencia preliminar, ya no hay posibilidad de plantear la previsión de instancia ahí. El tribunal, con el famoso case management, ¿no? Técnica de manejo del caso, tiene que practicar de manera conjunta, obviamente, con los abogados, todos los actos procesales pendientes a la concreción de el juicio, ¿no es cierto? Que es llegar a la audiencia complementaria, bien preparado el juicio en la audiencia complementaria y luego dictar sentencia en un tiempo breve. Bueno, me han pedido que dé un pantallazo general de todo. Me han pedido que yo más o menos explique en qué consiste este proceso oral en Córdoba. Lo primero que hay que decir, me parece que es lo que hay que aclarar, porque lo preguntan mucho también por ahí. Nosotros hemos tenido 4 protocolos, una ley de oralidad que es la ley 10.550 y otra reforma que es la ley 10.855. Y 4 protocolos de gestión del proceso civil oral, que como es la reglamentación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la ley de oralidad. Lo primero que hay que decir es que los protocolos anteriores no sirven, no sirven, o sea, no están vigentes. Sirven para estudiar, no sé, cómo era el proceso antes, pero no están vigentes. Por tanto, nosotros cada vez que tenemos un caso tenemos que recalar en la ley de oralidad, en las modificaciones, obviamente, de la ley de oralidad, con las modificaciones de la ley 10.855 y en el último protocolo. Esto es importante tener en cuenta porque ese protocolo reemplaza a todos los anteriores. Nuestro protocolo de gestión está incorporado como anexo 1 en el acuerdo reglamentario 1815 dictado en agosto de 2023, que a su vez establece la extensión de la oralidad. La ley de oralidad preveía un universo de casos muy pequeños para aplicar esta estructura del proceso civil por audiencia, que después se fue ampliando, se fue extendiendo a otros casos, y finalmente, mediante delegación legislativa allá por el año, bien digo, ¿no? Sí, allá por el año 2023, permitió, el legislador cordobés permitió, incluyó un nuevo párrafo al artículo 1 de la ley de oralidad, que establece que el Poder Judicial, por intermedio de su Tribunal Superior de Justicia, queda facultado para disponer que el procedimiento previsto en la presente ley se aplique progresivamente a los demás juicios declarativos. Y así fue que, mediante el acuerdo reglamentario 1799, extendió un poco la oralidad a otros juicios y finalmente, que es lo que nos importa a nosotros como el estado de cosas actual, finalmente, mediante el acuerdo reglamentario 1815, y produjo una extensión, podemos decir, bien genérica de la oralidad. ¿Qué significa esto? Que el ámbito de aplicación material de la ley está dado por, fíjense, lo dice el protocolo, por delegación legislativa, o sea, está facultado el que se vota para extender la oralidad por delegación legislativa, que es la que acabamos de leer en el último párrafo del artículo 1, ¿no? Dice que se aplicará la estructura oral a todos los juicios contenciosos declarativos que se inician a partir del 7 de agosto del 2023. Fíjense que la extensión es inmensa. Juicios declarativos contenciosos. Esto es, dentro del ámbito nuestro, prevé tanto los declarativos generales, esto es, juicio del viejo, juicio abreviado, el viejo juicio ordinario, como los declarativos especiales, porque la ley no distingue, ¿no es cierto? Dice, juicios contenciosos declarativos que se inician a partir del 7 de agosto del 2023. En función de ello, no solo se aplica a los juicios que se encarrilaban por el trámite de procesos abreviados y ordinarios, entonces declarativos generales, sino también se debería aplicar, ya vemos por qué digo debería, se debería aplicar a todos los juicios contenciosos declarativos especiales, a saber, juicio arbitral, división de cosas comunes, mensualidad de límites, desalojo, rendición de cuentas, acciones posesorias, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En el último
párrafo del punto 1 del protocolo, que es el que estamos leyendo, dice que los jueces y juezas, valorando las circunstancias de cada caso concreto, podrán aplicar el trámite previsto por el Código Procesal Civil, o sea, la ley nuestra, la ley procesal civil nuestra, la 8465, podrán aplicar ese trámite para los juicios declarativos especiales, ¿sí? Valorando las circunstancias del caso. Esto es una excepción, no es la regla. Quiero dejar primero aclarado esto, porque hay muchos que sostienen que la oralidad se extendió a todos los juicios contenciosos declarativos generales, no hacia los especiales. No, se extendió a todos los juicios contenciosos declarativos. Lo que pasa es que el juez, valorando las circunstancias de cada caso concreto, podrá aplicar el trámite escrito, el expediente escrito, a los juicios declarativos especiales. Supongo que les interesa que estamos haciendo nosotros. Nosotros damos trámite de juicio oral a todo, menos, obviamente, la usucapión por cuestiones de estructura. Nosotros pensamos que la usucapión por ahora es mejor que lleve el trámite de juicio por escrito, y así lo declaramos como una excepción, ¿se entiende? Como una excepción al último párrafo, diciendo, bueno, mire, vamos a valorar las circunstancias o la estructura de este proceso, y nos pareció que era mejor establecer el proceso escrito. Pero no, nosotros damos trámite oral a todos los juicios declarativos generales, esto es los viejos juicios ordinarios y abreviados, y también a los otros juicios declarativos especiales. Una pequeña mención al juicio, al proceso, mejor dicho, al proceso de consumo, ¿no? Una pequeña mención al proceso de consumo. ¿Qué sucede con el proceso de consumo? Bueno, nosotros tenemos un artículo 53 de la ley 22.240 que señala que, de acuerdo a la complejidad del asunto, el actor también podría demandar, en su caso, las partes pueden pedir que, en vez de tramitar por el juicio más sumario, que es lo que prevé el 53 como excepción, el juez podría, a pedido de parte, tramitar el juicio de consumo, el proceso de consumo, entonces aquel proceso en el que el actor se autoatribuye la calidad de consumidor y en su mérito reclama una pretensión, y podría aplicar el trámite escrito de acuerdo a la complejidad del asunto. Nosotros hemos escrito incluso y hemos señalado que en la provincia de Córdoba ya no existe esta posibilidad de aplicar este artículo, digamos, no es posible aplicar la excepción prevista en este artículo, porque tenemos un único juicio declarativo, ¿no es cierto?, común, que es el proceso civil por audiencia. La oralidad se ha extendido de manera obligatoria, y eso es lo que quiero claro, ¿no?, de manera obligatoria a todos los juicios contenciosos declarativos, por tanto, caen dentro de ese continente, ¿no es cierto?, también las reclamaciones fundadas en la Ley de Defensa del Consumidor. Luego de hacerse, digo que se hicieron algunos ajustes, sobre todo en el protocolo, también en la modificación de la ley de oralidad, la 10.855 también hizo algunos ajustes, pero sobre todo el protocolo. Luego de los ajustes estos que se han hecho, yo entiendo que el proceso oral es el continente adecuado para ventilar cualquier juicio de consumo. Cualquier juicio de consumo. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que algunos tribunales no han razonado igual que nosotros. Eso es lo que nos pasa, ¿no? La Cámara Segunda, en un caso muy reciente, después si quieren entonces lo puedo acercar, en un caso muy reciente, ha pedido del actor, en un juicio en donde el actor reclamaba daño y perjuicio por rotura de caño de aguas cordobesas, ¿no es cierto?, el caño edilicio, digamos, por rotura de caño de la concesionaria de Servicio Público de Agua Corriente, pidió que se dé trámite de juicio por escrito, concretamente el ordinario. El juez de primera instancia, siguiendo esta inteligencia que yo le digo, le dice, no, mire, no hay motivo alguno para darle otro trámite que no sea el proceso civil por audiencia, es el mejor proceso, brinda la mejor información de calidad, no hay mengua del derecho a hacerse el juicio, no hay mengua del derecho a la prueba, etcétera, etcétera. El actor no se contentó con esa providencia, con ese decreto, lo apeló, y la Cámara
dio vuelta el decreto, se lo revocó, mejor dicho, revocó ese decreto y ordenó que el tribunal le diera trámite de juicio ordinario, o sea, juicio estricto. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, pero se las nombro por si a alguien le interesa recalar en esa doctrina judicial. Las acciones posesorias, yo opino que no hay chance de aplicar el último párrafo del punto 1 del protocolo. Me parece que no hay chance. No podría el juez, valorando las circunstancias de cada caso, aplicar el trámite del CPC, me parece, por las mismas razones que dijimos para la Ley de Defensa del Consumidor. Porque contiene un artículo del Código Civil Comercial, que es el 2246, que establece un precepto muy similar al 53. Dice: las acciones posesoras tramitan por el trámite más sumario previsto en la jurisdicción de que se trate, salvo que la complejidad, etcétera, etcétera. Y acá la complejidad del asunto ya no es buen fundamento. Créame que yo estoy convencido. No es buen fundamento para no darle trámite de proceso civil por audiencia a esa pretensión. Bueno, quedan excluidos algunos procedimientos, quedan excluidos de la oralidad obligatoria al menos, ¿no? Estos son los que van por oralidad obligatoria. Quedan excluidos algunos juicios que no se deben encarrilar obligatoriamente por la oralidad obligatoria. Por ejemplo, el mismo protocolo señala en el primer párrafo que hay una excepción de esta extensión de la oralidad, que son los procesos colectivos. Entonces, el mismo protocolo dice que en los procesos colectivos no se aplica la oralidad. Yo entiendo que es porque, bueno, nosotros tenemos los procesos colectivos legislados, tenemos un régimen distinto y una acordada propia aquí en Córdoba. Entonces, en función de eso, entiendo que el protocolo los ha excluido los procesos colectivos. Pero nos preguntamos, ¿qué sucedería si el proceso colectivo es un proceso colectivo de consumo? Bueno, yo, mutatis mutandi, aplicaría, digamos, la misma doctrina el mismo temperamento que vengo asumiendo de la interpretación del artículo 53, que dice que se debe tramitar por el juicio sumario, por el juicio más sumario dentro de la jurisdicción, y por tanto le daría, no le imprimiría trámite de proceso civil por audiencia. ¿Qué otros procesos no van por la oralidad obligatoria? Los actos de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, en mi opinión, la declaratoria de heredero tampoco, el amparo, la verdad que tiene su trámite muy especial, la ablación de órganos y las medidas procesativas. Esto no significa que en casi todos ellos, menos en los actos de jurisdicción voluntaria, porque a veces son más simples, en casi todos ellos nosotros nos designamos audiencias y cumplimos de alguna manera algunas funciones de las audiencias que están previstas en la ley de oralidad, que es la ley de 1555, con la modificación de la de 1855. Bueno, los incidentes, en mi opinión, no tramitan por la oralidad obligatoria. Se podría dar trámite oral, pedido de parte, claramente. Yo no vería ningún inconveniente para otorgar el trámite de la oralidad o algún incidente, por ejemplo, un incidente regulatorio. No tendría ningún inconveniente para otorgar el trámite oral, a pedido de parte, claramente. Pero bueno, no le damos trámite oral de manera obligatoria. En relación a la normativa aplicable, también es importante tener en cuenta cuál es la normativa aplicable. Ya ahora la ley de oralidad es mucho más clara sobre ese punto y digamos que recoge lo que ya decía el protocolo anterior al vigente, ¿no? Recoge lo que decían los protocolos anteriores al vigente y señalan que el juez quiere, en el ámbito interno, el juez tiene que aplicar. En primer lugar, ¿cuál es la normativa aplicable? En primer lugar, yo tengo que aplicar la ley de oralidad, la ley de 1555 y su modificatoria, la ley de 1855. Yo recalo entonces la ley de oralidad y veo si el caso está previsto, si la circunstancia fáctica que yo tengo que resolver está prevista en la ley. Si no se está previsto en la ley, tengo que ir al protocolo, al nuevo protocolo de gestión, según dijimos, el último, según el acuerdo reglamentario 1815. ¿Qué sucede? Bueno, hay cosas que tampoco están en el
del procedimiento abreviado. Esto es, las reglas que prevé el artículo 507 al 516. Por ejemplo, no tengo que ver si una providencia apelable. Bueno, en principio veo si aplico el 515, que declara la inapelabilidad de la interlocutoria, por ejemplo. Interlocutoria que suspendan el trámite del juicio principal, ¿no? Quiero saber cómo son los plazos. ¿Cómo son los plazos del proceso oral? Bueno, son fatales. Aplico el 516, que dice, ¿no es cierto? 516 del procedimiento abreviado, que está en un capítulo dentro del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, no, todos los casos son fatales. Después el juez tiene que interpretar o tiene que aplicar ya el Código Procesal Civil y Comercial, o sea, la ley 8465, las restantes disposiciones de la ley procesal local, o sea, de la ley 8465. ¿Dónde surge esto? Bueno, claramente lo dice la misma ley de oralidad. Ahora sí, con la reforma de la ley 1855 dice: aplicación supletoria. El Código Procesal tendrá aplicación supletoria en la medida que el resultado de su aplicación no sea incompatible con las disposiciones establecidas en la presente ley. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, hay una doble remisión, hay una doble supletoriedad, digamos, de la ley procesal local. Porque hemos dicho recién que primero hay que recalar en el procedimiento abreviado. ¿Por qué decimos eso? Porque también la ley dice que es aplicable, son aplicables en este procedimiento las disposiciones de la ley 8465 correspondientes al juicio abreviado. Hay una doble remisión. Primero dice se apliquen la regla del procedimiento abreviado y luego dice apliquen el código en su integridad, apliquen el código en su integridad. Entonces, primero la regla del procedimiento abreviado, luego las restantes disposiciones del código. En los dos casos, tanto las del procedimiento abreviado como las de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en tanto y en cuanto no resulten incompatibles, ¿no?, con la estructura oral, con los principios y estructura del proceso civil por audiencia. Por ejemplo, no vamos a aplicar, por ejemplo, el manual supletorio un plazo de 15 días que prevé el artículo 512 del, 511 del correspondiente procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de estructura. Tenemos una etapa intermedia que dura máximo 4 meses, tenemos una etapa probatoria de la etapa de donde se produce la prueba oral, que es la donde se complementa, etcétera. Estos 15 días obviamente que no se aplican. No vamos a aplicar el 514 que dice que no hay alegatos, obvio que no lo vamos a aplicar, porque en este proceso sí hay alegatos. Entonces, todos esos artículos resultan incompatibles, son artículos correspondientes al procedimiento abreviado, resultan incompatibles con la estructura oral. Tampoco vamos a aplicar aquellas normas que sean incompatibles, aquellas restantes disposiciones, podemos decir, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que sean incompatibles con la estructura oral. Por ejemplo, no vamos a aplicar ya el artículo 291, 292, 293 relacionado con que prevé la forma de producir la prueba testimonial en extraña jurisdicción, porque lo que vamos a hacer en todos los casos es o hacer venir al testigo si se puede, ¿no es cierto?, si es dentro de la provincia, y si es fuera de la provincia o fuera del país, incluso lo vamos a tomar a la prueba testimonial por videoconferencia. No vamos, pero no un exhorto a otra provincia o a otro estado para que a través de las administraciones centrales puedan celebrar la prueba testimonial allá. No, eso no lo hacemos acá por vía de la videollamada. El testigo declara por el sistema Cisco-Webex Meeting, que es el sistema que ha validado el Tribunal Superior de Justicia para celebrar audiencias, en este caso de complementaria, pero cualquier audiencia, en el proceso oral. Bueno, otra cosa importante que les quiero decir es que en el proceso oral no está permitida la recusación sin causa. La recusación con causa sí, obvio. Pero la recusación sin causa está prohibida. Y no solo está
prohibida con el llamamiento de autos, porque el artículo 19 de nuestro código permite recusar el puesto del llamamiento de autos para definitiva, ¿no? Con el decreto de autos. Este también sería un artículo que no aplicamos, ¿no es cierto? Claramente. Sino también al principio, si yo todavía no celebré la audiencia preliminar, podríamos pensar, bueno, ¿por qué yo no puedo recusar sin causa? No lo puede hacer. Porque la ley no dice, no se podrá recusar al juez, perdón, lo dice, ahí lo tenemos en el artículo 2, ¿no es cierto? El artículo 2, inciso A. Recusación. No es procedente la recusación sin expresión de causa. No es procedente. Entonces, como la ley no distingue, no se puede recusar nunca, ni siquiera al inicio del trámite. Estos tienen un fallo para poder verlo, este tema. En el caso Domínguez, que es un fallo de la Cámara Primera de Córdoba, auto 240 del año 2022. Y también esta resolución nos sirve para determinar, para señalar que esta norma, porque se ha pedido la inconstitucionalidad de esta norma que prohíbe la recusación sin causa, no es inconstitucional. Ya lo habían declarado los tribunales fiscales porque en el fuero especial digamos, del cobro de los tributos también hay una norma que es una ley que es el 9024 que prohíbe la recusación sin causa. Ya habían dicho los tribunales fiscales y las cámaras, incluso que no había inconstitucionalidad, que la norma no es inconstitucional, pero bueno, ahora tenemos un fallo ya concretamente para el proceso oral, que en el caso de Domínguez, la Cámara Primera dijo, esta norma no es inconstitucional porque no hay una garantía consagrada en la Constitución de poder recusar sin expresión de causa. Sí lo puedo recusar con causa, claramente eso sí es una garantía constitucional. Bueno, etapa introductoria en la cuestión del proceso oral atraviesa, digamos, podríamos decir, 2, 3, 4 etapas, ¿no? Una etapa introductoria de las cuestiones, una audiencia preliminar, que es una audiencia multipropósito, y una etapa intermedia donde se produce, una etapa intermedia, o la ley de oralidad la nombra como etapa preparatoria de la audiencia complementaria. Me gusta decir llamarla de etapa intermedia porque es una etapa de preparación de la audiencia complementaria donde se produce la prueba escrita. Esencialmente, prueba informativa y prueba pericial. Luego de esta etapa intermedia tenemos la audiencia de juicio, la audiencia de debate. Nuestra ley también la nombra de otra manera y dice que se llama audiencia, que la denomina audiencia complementaria. Bueno, yo creo que a ustedes les va a interesar más que yo la refiera, me parece, ¿no? A la audiencia preliminar y a algunos vericuetos que se han suscitado y vemos si podemos ver algo también de audiencia complementaria con algunas técnicas de liquidación oral que son muy importantes. La etapa introductoria de las cuestiones la vamos a pasar muy por arriba en el sentido de que es muy similar a la primera etapa de un procedimiento abreviado. Es muy similar a la etapa introductoria del viejo procedimiento abreviado porque además esta etapa introductoria de las cuestiones es una etapa escrita. No hay estrictamente oralidad en esta etapa. Se presenta la demanda por escrito, una demanda oral, digamos, una demanda por escrito y el demandado contesta la demanda por escrito. También es cierto, ¿no? O sea, la demanda hay que hacerla en clave oral, hay que hacerla teniendo bien en cuenta la teoría del caso, es muy importante también eso, ¿no? En la teoría del caso es muy importante tenerlo en cuenta los fines de confeccionar una demanda, con lo que no lo vamos a ver hoy, pero lo podemos ver en otra oportunidad, que es muy interesante con la teoría probatoria, la teoría jurídica y la teoría fáctica, ¿no es cierto? Con las proposiciones fácticas, etcétera, etcétera, que es muy interesante el tema de la teoría del caso. Pero en general es una demanda que hay que redactarla por escrito, en clave oral, por eso decimos que hay que tratar de ser sintéticos,
hay que tratar de relacionar las pruebas, de determinar qué hecho quiero probar con qué medio probatorio que ofrezco. Bueno, consignar los números de teléfono, los mails para practicar estas comunicaciones informales que se practican en el procedimiento oral y lo prevé incluso el protocolo. Y el demandado tiene que hacer lo mismo. La única cuestión que se ha debatido después de la reforma y con el nuevo protocolo de gestión de audiencias, o sea, el protocolo según acuerdo reglamentario 1815, es qué prueba, o sea, cuáles son los medios de prueba que hay que ofrecer bajo pena de caución. ¿Cuáles son los medios de prueba que hay que ofrecer bajo pena de caución? Bueno, la cuestión está en si hay que ofrecer también la prueba documental y la confesional bajo pena de caducidad o no. Esto es, si seguimos con el sistema de antes, aplicando el 507 y el 508 de alguna manera, ¿no es cierto?, para el ofrecimiento de estos medios de prueba que preveían, estos artículos preveían para el actor el 507 y para el demandado el 508, un amplio plazo para ofrecer estos dos medios de prueba, la documental, escrito sexo, no documental, atribuida a la contraria al instrumento público, y la confesional. Ahora no digamos absolución de posiciones, claramente que no, porque ahora no queda duda ya, ¿no? Ya no queda duda que la ley de oralidad reemplazó la absolución de posiciones por el interrogatorio libre. Eso no queda duda. Antes podíamos tener duda con la ley de oralidad originaria, pero ahora no podemos tener duda porque ahora la ley de oralidad, conforme la modificación operada por la 10.855, dice claramente: en el proceso por audiencia no se aplican las disposiciones de la sección 2, confesional, capítulo 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, no se aplican las normas previstas en el Código desde el artículo 217 al 240. No se aplica, no dice la ley, no lo digo yo. Antes lo decía yo, pero ahora ya lo dice la ley, ¿no? O sea, no hay duda. Antes podía haber duda, digo, pero ahora ya no hay duda. La propia ley de la ley dice: el proceso civil por la audiencia no será de aplicación. Entonces, derogó para el proceso civil por audiencia, claramente, solo para el proceso civil por audiencia, esta cuestión de la absolución de posiciones. Está derogado y dice: ¿por qué no se aplica? Porque vamos a implementar un nuevo sistema que es el interrogatorio libre. Interrogatorio libre. Pasamos de un interrogatorio formal, que era la absolución de posiciones, a un interrogatorio informal, que además brinda también pruebas de mejor calidad. Ingresa al proceso también información de mejor calidad por este motivo. Bueno, entonces la cuestión está dada en cuál es el plazo para ofrecer la prueba documental y confesional. Si quieren, pues vamos a destinar bastante tiempo para las preguntas de ustedes, porque han dicho que ustedes quieren preguntar. Entonces vamos a destinar bastante tiempo para eso. Yo les dejo, digamos, la síntesis para después, si quieren, lo explicamos o lo debatimos, porque hay también doctrinas que opinan distinto. Para mí, se puede ofrecer la prueba documental hasta la audiencia complementaria, incluso hasta que llame a uno para la definitiva el juez, por lo menos por principio general, o sea, se aplica el 241 inciso primero, el 241 inciso primero del CCC, y la prueba confesional ya no la puedo ofrecer desde el título de auto, porque tengo que ofrecerla, lo ideal es ofrecerla desde el título, claramente, ¿no? El título, lo ideal. Si no le ofrece la confesional, o sea, el interrogatorio libre, los escritos introductorios, sería ideal que lo ofrezcan en la preliminar. Pero si después, conforme va pasando los días, va pasando semanas, y se va produciendo la prueba, yo necesito interrogar a la parte, podría yo pedir, como litigante, ¿no? El litigante puede pedir la declaración forzada de la contra de la cuestión de esta previa, si está prevenida, si se podría evitar la declaración voluntaria de papá, ¿no? La declaración forzada de la parte la podría pedir, pero necesita el litigante realizarla con una declaración adecuada para poder notificar esa
ese sometimiento, ¿no es cierto? Esa voluntad y ese pedido de preguntar a la parte contraria para que la parte contraria tome debido conocimiento con antelación a la audiencia y pueda asistir a la audiencia. De suerte tal que si no tenemos tiempo para notificarle correctamente que se tiene que someter al interrogatorio libre, ya no estaríamos en el tiempo para ofrecer esa prueba, pero por la misma imposición de las cosas, no tanto por una reclusión, ¿no? Bueno, lo vemos bien después. No quiero detenerme con cosas. Fíjense que ahora el tribunal dice el nuevo protocolo de gestión, ¿no? El nuevo protocolo de gestión dice en el punto 6.1 que el tribunal considera un plazo máximo de 20 días hábiles. Eso me parece bien, que extendió el plazo a 20 días hábiles. Ya no son más 6 días, ¿no? Que preveía para el proceso abreviado, se preveía para el proceso abreviado. 20 hábiles para comparecer con todos juntos, ¿no? Todo en el mismo acto. Comparecer con la demanda, comparecer en la decisión de comisión y ofrecer prueba. Bueno, me olvidé una cosa que todo el mundo la sabe. Obviamente que los escritos introductorios hay que ofrecer toda la prueba, y lo que está en discusión es si yo tengo un plazo más amplio para ofrecer la documental y la confesional, o sea, la documental y el interrogatorio libre. Pero obviamente que todos los otros medios de prueba los tengo que ofrecer bajo pena de caducidad en los escritos introductorios. En relación al trámite que hay que tomar, obviamente el trámite procesual y cada demandado para que comparezca, conteste la demanda, confesión, en un plazo máximo de 20 días. Nosotros el juicio no es muy complejo, le damos 10, porque no dice un plazo fijo de 20 días, dice un plazo, el protocolo dice un plazo máximo. Entonces, si el juicio es muy complejo, son accidentes de tránsito que están reclamando chapa, quiero que me arreglen el baúl del auto y el parachoque, por ejemplo, bueno, esos juicios son muy complejos y le damos 10 días. Y a los juicios más complejos le damos 20. Eso es la distinción. Lo que no quiere el protocolo, claramente, es la proliferación de plazos. A mí me parece bien que un tribunal diga, bueno, yo le voy a dar 5, 8, 10, 15, 20, de acuerdo a la moneda. En un desorden total, yo creo que o hay que darle 20 o hay que darle 2, 10 y 20. Hay muchos tribunales que le dan 20 y no me parece mal. Yo le doy 10 a casos muy sencillos y le doy 20 con sus cuestiones más complejas. Bueno. Rápidamente vamos a pasar a ver cómo es el trámite, porque esto también cambió. La ley de oralidad originaria preveía que las excepciones procesales sean resueltas en la audiencia preliminar. Esto era realmente un engorro y un problema que podía provocar la frustración de la audiencia preliminar. Entonces llamaba a una audiencia y no se frustraba esa audiencia. Continuo, creo que con buen criterio, el legislador en el año 2023 modificó esto de la ley originaria, de la ley de oralidad originaria, y mediante la reforma de la de 1855, siempre ha habido una sola reforma, cuando yo digo reforma es la de la ley de 1855, con la reforma estableció que las excepciones debían ser tramitadas, las excepciones procesales, no las sustanciales. Las excepciones procesales deben ser tramitadas y resueltas con anterioridad a la audiencia preliminar. Con anterioridad a la audiencia preliminar. Si quieren hacerme una pregunta sobre ese punto, que es, créanme, casi idéntico, idéntico al trámite que dábamos con las excepciones procesales en el procedimiento ordinario escrito, tienen el mismo trámite ahora. Tanto es así que la misma ley de oralidad, en el punto B del artículo 2, dice que si se interpusieran en el proceso de la excepción prevista, en el artículo 184, estos son las procesales, falta de personería, independencia, defecto legal, incompetencia, etc. Si se oponen a esa excepción, el tribunal procederá conforme a los artículos 186, 187 y 188 del Código Procesal, o sea, lo mismo que se aplicaban para el procedimiento previo. ¿Se entiende? Se interpone la excepción,
se hace un incidente, o sea, en forma de artículo previo, que se forma un incidente, se corre traslada al actor, por lo general no hay prueba para producir y el tribunal resuelve. Se corre traslada al actor, se expide al actor y el tribunal resuelve. Yo sé que es una nota de color, pero por la duda, le digo que habla, la ley habla del 184, donde están las excepciones de estas que nombre, ¿no? Incompetencias, incompetencias por vía declinatoria, claramente, la falta de personería, la defección legal y la independencia. No está previsto el arraigo, no, para el 285, porque el arraigo ha sido virtualmente derogado por el Código Civil y Comercial actual, porque el artículo 26 del Código Civil y Comercial dice que no hay que tener ni garantía ni ningún tipo de arraigo de extranjeros. Entonces, si ustedes quieren agarrar el 185 y se han derogado por el artículo 26.10 del Código Civil. Bueno. Rápidamente, nos estamos pasando un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero creo que se va entendiendo cómo es la estructura, pero por lo menos más o menos como es la etapa intermedia. A ver, ahí que me... ¿Se escucha bien o se corta mi voz? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa después me pregunto si queda algo en el intento, ¿eh? Porque voy muy rápido, para completar de alguna manera lo que me prefije hoy. Doctor, una consulta. Sí. Puede ser ahora. Mi nombre es María Quintana. No, en realidad yo tuve, a mí incluso me interpusieron una excepción de falta de legitimación activa. Sí. Y cuando fuimos a la audiencia preliminar, yo había ofrecido prueba cuando conté la excepción. Sí. Bueno, no le habían incorporado a alguien a la audiencia preliminar, así que establecí me la rodean. Pero no me mandaron un incidente aparte, supongo que me lo resolverán cuando la sentencia. Lo que pasa es que cuando se interpone una excepción de falta de legitimación sustancial, no es una excepción procesal, es falta de acción. ¿Se entiende? Claro. La falta de acción es una defensa sustancial que se debe resolver en la sentencia. En la sentencia, sí. Claro. Distinto es la falta de personería. O sea, hay que distinguir entre la legitimación a procedente y la legitimación a causa. Sí. Lo que, según lo que usted me comenta, lo que comenta la colega, es que le han interpuesto lo que se denomina falta de acción. Le han dicho, mire, usted no es, por ejemplo, no es titular del tiempo como para venir a reclamarme a mí los daños. ¿Me entiende lo que digo? Sí. Eso no es una excepción procesal. Por eso, el juez ha puesto seguramente por el acuerdo del traslado de la demanda, téngase presente la excepción opuesta como si fuera una prescripción. Téngase presente, perdón, y obviamente después el preliminar le va a proveer toda la prueba, entre ellas la que tiene usted para acreditar que sí tiene legitimación sustancial activa. Bien, listo, sí. Estamos hablando de Córdoba siempre, ¿no? Sí, de Córdoba. Pero Córdoba y en todos lados me parece que es igual, Igual me parece que en todos lados es igual. No, porque no, veo que tiene una tonada como de, no sé, de otro lado, por eso. No tiene la típica tonada. Claro, típica tonada cordobesa. Bueno, está bien, bueno. Somos la mayoría de Córdoba, ¿no es cierto? Yo me escucho después, a veces tengo la obligación de escucharme, digo, que me veo mucho tonada cordobesa, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay gente que no lo tiene, pues por ahí uno piensa que es de otro lado. Bueno, muy bien. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. La excepción de pago también estaría prevista para interponer. Claro, pero es sustancial también. Es una excepción sustancial. Claro, usted puede poner una excepción sustancial que quiera. Pago, prescripción, quita, transacción, la que usted quiera. Pero el tribunal no le da el trámite. A la que le dan el trámite de artículo previo, o sea, va a haber un incidente para resolverlo antes de la audiencia preliminar, son las excepciones del 184. Las hemos nombrado, ¿no? Incompetencia. Falta de personería, no falta de legitimación sustancial. Falta de personería, independencia y defecto legal. Sí, doctor, pero
si yo, por ejemplo, alego en la audiencia complementaria, siendo actora, que el demandado no interpuso esa acción de pago, que es lo que me reclama, ¿eso Sí. sí lo podría valorar el juez al momento de sentenciar? A ver, dígame de vuelta, a ver, perdóneme. Yo, siendo actora, Sí, interpongo ya en instancia de la audiencia complementaria sí, que el demandado, el principal argumento que sostiene es que me pagó los daños, pero sí, no interpuso el carril procesal oportuno en su momento, que era la sí, excepción de pago. sí. Eso sí puede ser valorado por el juez en el marco de un accidente de tránsito, por ejemplo. Yo lo que digo es que es discutible eso. Eso se remite a una cuestión interesante que es que el demandado, la pregunta es, el demandado que no contesta la demanda, ¿puede probar un pago? Vamos al caso digamos, más exagerado. Demandado no que contestó y no puso esa acción de pago. Demandado que no contestó pero prueba el pago. Probó el pago, nunca... Es discutible, ¿eh? Es discutible. Quiero decir que es discutible. Claro, por eso solo el Rodolfo González principio. Zavala tiene un trabajo muy interesante, también para el tema oral, ¿no? Para el proceso oral, que señala que, y critica el artículo, ya le digo cuál, critica el artículo 100, claro, el 199, 200 y 201 en este sentido. Dice, no puede ser que a mí no me permitan probar excepciones que no legué. Siempre el demandado tiene derecho a probar el pago, por ejemplo. ¿Entiendes? Aun cuando no lo alegó. Si está la prueba del pago, no hay ningún tribunal, creo yo. Eso, bueno, es discutible, vuelvo a decir, ¿no? Pero si está aprobado el pago, no hay ningún tribunal que no le vaya a aceptar el pago porque no lo haya alegado en la contestación de la demanda. Pero tiene que estar probado Bien, fehacientemente, ¿no? bien, claro, claro. Si no lo Después, prueban, después puede haber otros que digan lo contrario, ¿eh? Que no opinen igual. ¿Eh? Yo opino así. bien, perfecto, doctor, gracias. No sé si le respondí. Creo que ahí apunta usted, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, muy bien. El tema si no lo logra probar en ese caso, No, no, por el momento imagínense, está si bien. no, vamos de vuelta entonces. Si no lo alega, menos lo prueba, imagínense, pero obviamente ni lo disputamos el TMC. ¿Se entiende? No, no, eso Perfecto. no es que yo tenga que decir, mire, no solo que no lo alegó, sino no, yo ni me preocupo por eso. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora, si no lo alegó, esto es como el tema del eximente. ¿Vieron que en el caso Bárcena del TCJ? Bueno, la existencia del crédito parte de la base de que haya un crédito. Si está demostrado que el crédito no existe, no existe. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? El tema es que cuando el demandado no pone sanción de pago, tampoco prueba, yo no tengo que lo decir, y además, no solo que no debo ni si no probó, no creo que sea necesario hacer eso, ¿me entiendes? Perfecto, doctor, Bueno, gracias. ok, muy bien. Gracias. Bueno, supongamos que estuviera trabada la litis, se produce la litis contestación, de manera sencilla, no hay excepciones, no hay reconvención, demanda, contestación. El tribunal cuando se contesta la demanda le tiene que poner un decreto que dice por evacuo el tramo de la demanda. Notifíquese. ¿Por qué notifíquese? Porque en los términos del artículo 510. ¿Por qué decimos en los términos 510? Porque este sí es aplicable al proceso oral 510 del CPC, ¿no? Del Código Procesal nuestro. ¿Para qué? Para que el actor pueda ofrecer prueba de los nuevos hechos que haya alegado el demandado, que no fueron alegados por el actor en su demanda. Entonces, si el demandado en su contestación introduce hechos que no fueron relacionados con el actor, puede ofrecer pruebas sobre esos hechos, solamente sobre esos hechos. Entonces, yo le pongo por evacuar el traslado de la demanda, notifíquese, entre paréntesis, artículo 510, como para que ya el abogado sepa. Si no le pone el artículo 510, lo mismo, vale, ¿no? O sea, pero digo, para que el abogado sepa que vaya, lo lea y que diga, mira, dentro del plazo de 3 días, contado de la notificación de la providencia que tiene por contestar la demanda o la reconvención en su caso, el actor reconveniente, ¿no? En este caso estaban poniendo como ejemplo el actor, podrá ampliar su prueba con respecto a los hechos nuevos invocados por su contraparte. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Ahí mismo, eso también había una discusión, algunos decían, bueno, yo le pongo así, ya está. No, yo ahí mismo en el decreto la audiencia preliminar. El protocolo de gestión exige que yo de oficio, una vez acabada la lista y dice el protocolo de gestión, yo tengo que designar día y hora
para que se celebre la audiencia preliminar. O sea, pasar a una etapa distinta a la primera. Esta es la primera introductoria de las cuestiones. Pasamos a esta segunda etapa con este proveído que fija la fecha de la audiencia preliminar. Antes de la celebración de la audiencia preliminar, ¿yo qué hago? El tribunal, ¿qué hace? Yo mando a traer, a remitir, o que se traiga al expediente lo que se denomina documentos trascendentes. Y está ahí en el protocolo, en el protocolo, el punto 6.1, tercer párrafo. Dice que al momento de proveer la demanda y la contestación, el juez está facultado para requerir de oficio los elementos que revistan trascendencia para el tratamiento de la pretensión. Simplifiquen el análisis de la cuestión litigiosa y faciliten la conciliación en la audiencia preliminar, tales como, fíjense cuáles son los documentos, estos documentos trascendentes. El expediente penal o administrativo, según el caso. Historia clínica. Denuncia del siniestro ante la compañía de seguro. Muy interesante eso, ¿eh? Lo que quedará a la disposición y consultas de las partes una vez incorporado. Obviamente que si no se agregan esos documentos, no se suspende la audiencia preliminar, pero sí es muy beneficioso para la audiencia preliminar traer todos esos documentos y tenerlos agregados al expediente al momento de celebrar la audiencia preliminar, porque contribuye y fomenta el acuerdo entre las partes, el intento de transacción, de conciliación que tenemos al principio, ¿no? Y después también favorece fijar el objeto litigioso y proceder a la prueba. Claramente que es muy importante. Por lo general, en función de esto también, por lo general, no digo que en todos los casos, pero cuando el actor pide, por ejemplo, como exhibición de documental, que el demandado, o mejor dicho, por lo general siempre la compañía, le pide a la compañía que exhiba la denuncia de siniestro, yo la produzco ahí a la prueba, en función de esta facultad que me otorga el protocolo. Yo le digo, mire, tiene 15 días para traer la denuncia de siniestro bajo procedimiento de ley. Ya la produjo ahí, la exhibición de documental. Se puede producir también en la preliminar, pero me parece que tener la denuncia de siniestro en el momento de la preliminar, por ahí, por lo general, digo, no por ahí, por lo general, es muy beneficioso. Recuerden que ahí, en esta denuncia de siniestro del asegurado demandado, bueno, es probable que haya habido una declaración espontánea. Es probable, no digo que seguramente es así, pero es probable que haya habido una declaración espontánea y bueno, y con eso podamos empezar a hablar un poco de la responsabilidad civil, del accidente, del choque, etc. Bueno, muy bien. Faltan un montón de cosas más, vuelvo a repetir, pero bueno, vamos a seguir adelante. Llegamos entonces a la audiencia preliminar. Voy a tratar de terminar a las 9, cosa de que podamos tener por lo menos media hora para las preguntas. Llegamos a la audiencia preliminar y la audiencia preliminar tiene múltiples funciones. La audiencia preliminar es una audiencia multipropósito. Tiene una función conciliadora, en donde el juez intenta la transacción. Tiene una función saneadora, en donde las partes pueden rectificar algún error material en el que hubieran incurrido. Función saneadora. Y tiene una función probatoria. Función probatoria. Función conciliadora, función saneadora y función probatoria. Dos breves referencias a las dos primeras funciones que tiene la audiencia preliminar. Lo primero que tratamos de hacer es lograr un avenimiento, lograr una transacción entre las partes. Para ello, necesariamente el juez tiene que proponer fórmulas conciliatorias, traducir en números el reclamo del actor, preguntar si hay algún ofrecimiento. El protocolo es útil también y señala que el juez puede, miren lo que dice el protocolo, el juez puede explicar cuál es la jurisprudencia y la doctrina reinante sobre la materia,
los fallos de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia Local, los fallos de la Corte Nacional, los fallos de la Corte Interamericana. Puede decir que, bueno, yo por lo general lo que hago es, bueno, dar un breve pantallazo de cuáles son las normas que rigen el caso, cuando no hay ningún misterio. Por ejemplo, estamos frente a un reclamo de daño y perjuicio por un accidente de tránsito, en donde no cabe... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, estamos entonces, como digo, frente a un reclamo de daño y perjuicio por un accidente de tránsito, en donde rige un factor de atribución objetivo, de suerte tal, que una vez reconocido el accidente por parte del demandado, una vez probado el accidente, quien tiene que probar el accidente es el demandado. De suerte tal, que si no sabemos quién cruzó en rojo, a ver que se entienda, ¿no? No sabemos quién cruzó en rojo, pierde igual, pierde lo mismo. Si yo digo, yo vengo a reclamarle a Juan Pérez, siempre ponemos como ejemplo a Juan Pérez, vengo a reclamarle a Juan Pérez por este accidente de tránsito porque cruzó en rojo en la esquina semaforizada y él se defiende diciendo, no, yo no crucé en rojo, usted fue el que cruzó en rojo, él es el que tiene que probar el accidente. Él debe probar el accidente de responsabilidad que es, bueno, hecho de la víctima en este caso, porque está alegando que fue el actor quien cruzó en rojo y si no lo prueba, con prueba suficiente, va a perder lo mismo. O sea, mejor dicho, le vamos a decir que tiene responsabilidad en el accidente de igual manera, aunque tengamos incógnita. ¿Quién cruzó en rojo? De suerte tal que el sistema es así, que si él reconviene y el actor no puede probar la eximente, ambos se van a tener que pagar los daños que se causaron recíprocamente. Bueno, explicamos a veces un poco eso para que el demandado sepa realmente, y bueno, y la compañía seguro ya lo sabe, porque viene siempre por apoderado, ¿no es cierto? Pero explicamos eso para que tengan en cuenta cuáles son también las posibilidades probatorias que tienen para... No solo vale alegar, eso lo vemos bien en la teoría del caso, ¿no? A mí no me gusta con alegar una proposición fáctica potente, ¿no? Fulminante. ¿Cuál es la proposición fáctica fulminante en un juicio de daño? No. Usted perdió la prioridad porque en vez de querer cruzar la encrucijada, quiso doblar a la derecha, en vez de querer cruzar. Perdón, quiso doblar a la izquierda. ¿No es cierto? Eso sería una proposición fáctica fuerte. ¿Por qué? Porque una vez probada, satisface el elemento previsto en la norma para que prospere mi defensa. ¿Sí? Ahora, el problema es probarlo. Ahí está la teoría probatoria. Es la teoría probatoria. Si yo no tengo cómo probarlo, es en vano que discurra y trate de convencer discursivamente sobre que hay un eximiente de responsabilidad si no tengo cómo probarlo, ¿no? Bueno. Todo esto es muy importante porque los fines conciliatorios yo creo que el juez tiene que ser activo y tiene que tratar de proponer fórmulas conciliatorias, siempre tratando de que la actividad que ejerza no sea extorsiva. Yo no puedo decir, mire, si ustedes no arreglan, no, obviamente que no puede tener conducta extorsiva, el juez claramente que no las puede tener, pero sí puede señalar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las teorías del caso, de la teoría del caso del actor y la teoría del caso del error. En relación a la rectificación de errores materiales, como segunda función del juicio preliminar, tenemos que decir que el límite para rectificar es el límite del cambio de acción. Claramente, yo no puedo, sobre pretexto de rectificar, cambiar los sujetos, el objeto y la causa. Obvio, ¿no? No lo puedo hacer. Si quieren, lo anotan ahí, hay un fallo del TCJ, si quieren, después lo comentamos, que está lindo para comentar. ¿Por qué? Porque podría haber ahí una especie de cambio de acción y se podría discutir si esa rectificación o esa ampliación de la demanda era un cambio de acción. Bueno, prohibida después de contestar la demanda. Está prohibido cambiar la acción, o sea, cambiar la pretensión, cambiar el sujeto, el objeto y la causa de la pretensión,
luego de contestar la demanda. Aquí en la audiencia preliminar, ya producida la lista y contestación, por supuesto que la rectificación no puede implicar un cambio de acción. No sé si se entendió, pero bueno, después lo vemos si quieren. Bueno, lo que nos interesa, lo que vamos hoy a ver, digamos, de manera, yo no digo muy profunda porque nos quedan 20 minutos, pero bueno, vamos a ver la función probatoria de la audiencia preliminar. Y acá les traigo, podemos decir, lo que más les va a gustar, ¿no es cierto? Lo que lo más contribuye. El artículo 3 de la ley de oralidad, inciso B, en adelante, concretamente B y C, después otros más, pero B y C más precisamente, el inciso B y C. El B dice que el juez debe fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos. Esta es la antesala de la función probatoria de la audiencia preliminar. El juez lo primero que tiene que hacer es fijar el objeto litigioso y determinar cuáles son los hechos controvertidos. ¿Qué sucede? Que cuando el tema decidendum se define, ¿no es cierto?, por la acreditación de un hecho principal y algunos hechos secundarios que no ostentan mayor complejidad, bueno, por ahí es bueno decir, bueno, estos son los hechos controvertidos, ¿no es cierto?, fijarlos concretamente y decir que son los hechos objetos de la prueba, porque son controvertidos, ¿no? Pero muchas veces la cuestión de hecho no parece tan simple a los ojos del juez. Por eso en casos de complejidad, a veces es muy difícil, créanme que es difícil distinguir lo controvertido de lo pacífico. Entonces, en esos casos, la doctrina ha señalado que puede ser beneficioso fijar los hechos por eliminación de lo rechazado. Esto es, la determinación del objeto litigioso por lo que queda después de señalar cuáles hechos están incontrovertidos. ¿Cuáles son los hechos que no son objeto de prueba? Entonces, las partes son contestes en esto y esto, de lo demás, bueno, produzcan prueba. ¿Se entienden? Nosotros por lo general logramos, no siempre, pero logramos, pese incluso a veces que la parte demandada negó todos los hechos en la contestación de la demanda. Pese que a veces la parte demandada tiene una defensa muy cerrada, muy cerrada, llega hasta no sé que el cielo es azul, ¿no? O sea, vieron esas contestaciones de demanda y dicen, niego el accidente, y no sé, salió en el diario el accidente, ¿no? Bueno, no importa. Niego el accidente, etcétera. Bueno, en esos casos nosotros, es muy evidente, tratamos de consensuar, no de imponer, ¿eh? Entonces siempre hay que aclararlo porque no hay que imponer, nunca hay que imponer nada, pero sí de consensuar con las partes para ver si están dispuestas a poner, por ejemplo, en la audiencia, en el acta de la audiencia preliminar, que las partes son contestes de la ocurrencia del accidente, lo que no están de acuerdo de la mecánica. Ya avanzamos algo, por lo menos el accidente ya sucedió. Las partes están de acuerdo, ponemos a veces quiénes fueron los protagonistas y que el actor es titular registral del vehículo y que el demandado es conductor en el momento del accidente y el codemandado titular registral, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces vamos avanzando con todo eso, ya evitamos librar el oficio de registro de la propiedad, un montón de cosas vamos evitando. Y muchas veces, créanme, en aquellos casos que son de cajón, ¿no? Yo estoy estacionado en el semáforo y me chocan de atrás. En esos casos, yo estoy estacionado en el semáforo, ¿no? Me chocan de atrás. En esos casos, obrando con probidad y buena fe, la parte demandada y concretamente el citado de garantía reconoce la responsabilidad del accidente. Que también está previsto en el protocolo. En el protocolo dice también se podrá consensuar con las partes que la responsabilidad del accidente no está controvertida. Lo que queda controvertido, lo dice el protocolo, no lo digo solamente. Lo que queda controvertido son la existencia y cuantía de los daños. Muchas veces lo hemos puesto así. Entonces, esa forma de fijar el objeto litigioso es muy beneficiosa, porque lo único que resta es determinar a cuánto asciende por lo general la reparación del vehículo, cuántos días se necesitan para reparar el vehículo con la privación de uso, y si una vez reparado de manera idónea en un taller, podríamos decir calificado al efecto,
le quedan vestigios que cualquier comprador en el mercado de usado lo puede advertir, cualquier comprador, acompañado incluso por un idóneo, lo puede advertir, y determinamos también que el perito determine en realidad si existe devalorización legal. Bueno, ya me entro desesperado sobre el 9 minutos. Bueno, sí, vamos a tratar de ver algo que es muy interesante para mí, espero que a ustedes les guste. Hay una cuestión importante en el proceso oral que es determinar los hechos controvertidos o, podríamos decir, por filtro, digamos, de los incontrovertidos, por filtro de destilación, los controvertidos. ¿Entiendes? ¿No? Decir cuáles son los incontrovertidos. Lo que hay una confusión, creo que incluso a nivel, digamos general, podemos decir, no sé si general, pero hay una confusión, es cuando un hecho está controvertido, ¿no? Y eso me parece importante tenerlo en cuenta. El hecho se encuentra incontrovertido cuando el actor lo afirma y el demandado expresamente lo reconoce. Es un hecho incontrovertido. De suerte tal que si el actor afirma y el demandado no se pide sobre ese hecho, porque no contesta la demanda, porque brinda ¿cómo se llama? Manifestaciones inconducentes, etcétera, etcétera, se desvía de la cuestión y no se hace cargo concretamente de ese hecho importante, trascendente. En estos casos, el hecho no se encuentra controvertido. O sea, si el demandado no contesta, brinda respuesta evasiva, eso es lo que quiero decir, o directamente no se contesta, pero no se refiere al hecho, eso no significa que el hecho no esté controvertido, sí está controvertido. ¿Qué puede pasar? Que el actor en ese caso tenga una presunción juris tantum de veracidad de esos hechos en función de lo dispuesto por el artículo 192 primer párrafo. ¿Me siguen? 192 primer párrafo, para los que no sean de Córdoba, lo iba a buscar, pero creo que es, no tuve tiempo de buscarlo, pero creo que es el 356, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto es, cuando yo contesto la demanda, todos los códigos, incluido el nuestro, dice el demandado tiene que expedirse y tiene que reconocer o negar los hechos que el actor, los hechos trascendentes, por supuesto, que el actor denuncia en su nivel inicial, etc. Bueno, si el demandado no contesta o brinda respuesta evasiva, lo que la ley prevé es una presunción juris tantum, también bastante sui generis, porque no es una típica presunción juris tantum. ¿Por qué? Porque según la doctrina del Tribunal Superior de Justicia, desde el caso Municipalidad contra Mina de los 2001, del 2001 hasta hoy, dice que esa presunción necesita, en la mayoría de los casos, según los casos, dice en la mayoría de los casos necesita esa presunción, la incontestación de la demanda, por ejemplo, necesita un plus de prueba. Entonces no sería una típica presunción juris tantum, ¿no? Porque la presunción juris tantum es la que nosotros hemos dicho, por ejemplo, presunción legal, ¿no? Esta sería una presunción legal juris tantum. La otra también que vamos a decir es la típica presunción juris tantum, por ejemplo, responsabilidad civil por el riesgo de acoso. Siempre probado el accidente y una relación aparente, al menos aparente de causalidad entre el hecho y el daño, se presume responsable, salvo que se alega y se prevé un accidente. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una típica presunción juris tantum. ¿Por qué? Porque si no hay prueba de descargo, triunfa el actor. Acá no, acá para triunfar el actor tendría que producir un plus de prueba, según la doctrina del TCJ. ¿Podría haber algún caso en que no? Bueno, sí, se podría haber algún caso en que no. Pero lo que yo quiero transmitir es esto. Hay un fallo de la Cámara Primera que es Handel, algo así se llama. Ya sé, pero después no puedo pasar si quiero, ¿no? Acá lo vamos a ver. Hay un fallo de la Cámara Primera que es Pérez contra Handel. Pérez contra Handel, este es el fallo. Porque hay dos fallos de la misma causa, por eso hay que buscarlo aquí.
Bueno, ya después le digo cuál es el autor, ahí está, acá. El fallo es, les digo, esperen un segundito. Acá está. Auto número 81 del 30 de abril de 2024. Pérez contra Campbell, si quieren ver, si lo pasamos. ¿Qué dice la Cámara Primera ahí en ese fallo? Dice, bueno, es correcto que el juez aplique el 192 primera parte en la audiencia preliminar para fijar el objeto litigioso. Podemos estar de acuerdo quizá. Hay alguna doctrina que dice que no hay. La pregunta es, ¿puede el juez, al momento de fijar el objeto litigioso, aplicar el 192 primer párrafo y en función de ello decir, hay una presunción a favor del actor, usted tiene que probar con prueba de descargo lo contrario, si quiere delituarla? Bueno, está muy discutido, ¿no? La Cámara Primera dice que sí. Pero en mi humilde opinión, confunde porque dice que era un hecho incontrovertido porque el demandado no lo había negado. No era un hecho incontrovertido no haberlo negado, un hecho quizá probado con la presunción del 192, primera parte, pero no es hecho incontrovertido. ¿Se entiende? No es un hecho incontrovertido porque no había sido expresamente reconocido por la contraria, sino que la contraria no se había expedido nomás. Puede estar probado, sí, puede ser un hecho probado, pero no es un hecho incontrovertido. ¿Y qué diferencia hay? Cuando el hecho está incontrovertido, la prueba, tanto del actor como del demandado, resulta ineficaz si ya está controvertido. Por más que yo quiera probar a favor del hecho y el demandado quiera probar en contra de ese hecho, no va a poder. No va a poder porque la ley dice esto es un hecho necesariamente puesto en la sentencia. En cambio, en el 192, siempre, esto en todo el caso hay que permitirle al demandado hacer prueba de descargo, ofrecer, tiene que ver con la materia probatoria, ¿se entiende, no? Y lo que vamos a decidir en la audiencia preliminar. Si es una presunción del 192, siempre hay que permitirle al demandado hacer prueba de descargo y al actor también en algunos casos. Les traigo a colación un caso muy interesante que es Arcos Dorados. Fíjense. Cámara Nacional de Apelaciones de los Civiles Salache del año 2018, Quiroga contra Arcos Dorados. Se cayó una señora en el McDonald's, ¿no? Arcos Dorados sabemos que es McDonald's. Se cayó la señora y no estaba controvertido que la caída dentro del establecimiento. Nadie controvirtió, ni siquiera la demandada, o sea, mejor dicho. La demandada no controvirtió, esto es mejor, ¿no? El actor dijo, yo me caí ahí, y la demandada dijo, sí, bueno, se cayó en nuestro establecimiento, pero alegó otra mecánica, digamos, de la caída, etcétera, etcétera. Pero sí reconoció que la caída se produjo en el interior del local. Supongamos que haya alegado, sí, pero se cayó porque, por su culpa. No estaba el piso no estaba mojado, o estaba debidamente señalizado, etcétera, etcétera. Se metió por un lugar que decía prohibido pasar, qué sé yo. ¿No es cierto? Bueno. ¿Qué dice el juez de la audiencia preliminar? Fíjense qué interesante esto. ¿Qué dice el juez de la audiencia preliminar? El juez de la audiencia preliminar dice: la demandada ha reconocido que lo dice la audiencia preliminar, no lo dice la sentencia. La audiencia preliminar está copiada de la sentencia, pero es copia de la audiencia preliminar. La demandada ha reconocido que la caída se produjo en el interior del local y a ella compete acreditar la existencia de algún eximente de responsabilidad. Ni más ni menos que aplica el inciso E del artículo 3 de la ley de oralidad, que dice: el juez distribuirá la carga de la prueba ponderando cuál de las partes será la mejor situación para aportarlo, etc. ¿No? También el juez de la audiencia preliminar puede decir a quién le incumbe la carga de la prueba, y así lo hizo el juez de la audiencia preliminar. Ya le dijo: mire, usted tiene que probar el siguiente. Está bien eso, ¿no? Porque había una presunción, ¿no es cierto?, judicatum prevista por la responsabilidad objetiva que tienen, ¿no es cierto?, que tienen los establecimientos en función de la ley de consumo. Y después dice: reconocida la caída del actor en el interior del local, el juez dice:
no es necesario escuchar a los testigos de la Torah. No es necesario escuchar a los testigos de la Torah, dice. ¿Por qué? Porque ya goza de una presunción de respeto. Entonces no hace falta escuchar a los testigos de la Torah. ¿Qué problema se podría producir acá? Pues yo ya veo que algunos seguramente se lo están preguntando. ¿Qué sucede si la demandada ofreció 5 testigos para probar el accidente? Y bueno, yo le diría, pues bueno, no, esperen un poquito. Si la demandada va a hacer prueba de descargo, yo no solo quiero controlar mediante el contraexamen, ¿no? mediante el contrainterrogatorio, la credibilidad y fiabilidad de sus testigos, sino también quiero llevar lo mío que abono en el caso, claramente. ¿Qué hago yo? Yo le digo, mire, la demandada no ofreció ningún testigo. ¿Quiere traer el testigo? ¿Le hace falta los testigos a usted? Dígame la verdad, ¿no le hace falta? ¿Está bien o no? Eso es distinto. Bueno, el juez puede aplicar entonces el primer párrafo del 192 para fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos. Yo creo que sí, con estos matices, con estas formas que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con los documentos stricto sensu? Fíjense que yo digo, mira, acá yo ofrezco una cadena de mails, una cadena de WhatsApp, 3 cartas de documentos, todo el intercambio epistolar y electrónico, epistolar digamos de las cartas de documentos y electrónico, los emails, los WhatsApp, correspondencia electrónica, con la demandada. Corro tras lo de la mano y la demandada no lo impugna. No dice ni que sí ni no. Le digo, mire, pídase sobre esta documenta que ofreció, porque si usted la niega, le vamos a despachar. En el primer caso, bueno, supóngase que fuera un contrato firmado de manera hológrafa, la pericia caligráfica. Y en el segundo caso, le vamos a proveer a la pericia informática. ¿Se entiende, no? La demandada no contesta, pero no impugna concretamente la autenticidad, de esos documentos. ¿Me sigue? Bueno. Sabemos que conforme el segundo párrafo, ya no el primero, el segundo párrafo del 192, y sería seguramente el segundo párrafo del 356 del Código Procesal de la Nación, el mandado también, no solo que debe confesar o negar categóricamente los hechos afirmados en la demanda, sino que también debe, en su responde, reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que se acompañen bajo pena de tenerlos por reconocidos o recibidos según el caso. Acá la ley, diversamente de lo que establece en el primer párrafo, prevé una presunción iure et de iure. ¿Qué significa esto? Bueno, que ante la falta de impugnación, el juez nos tiene que necesariamente tener por auténtico presunción iure et de iure sin admitir prueba en contrario. Entonces, en el segundo párrafo no hay duda que es posible aplicarlo, que eso también es muy discutido, ¿no? Ahí en juzgado sexta se discutió, después no llegó a decidirlo en la Cámara porque creo que se desistió del recurso, pero también discutían eso. La jueza de sexta le dijo, mire, usted a mí una letra documental la tengo por reconocida, la tengo por auténtica. La prueba pericial caligráfica, la prueba pericial informática, no hace falta. Eso sí lo puede hacer de manera clara, lo puede hacer el juez en la audiencia preliminar a los fines de fijar el objeto litigioso. El juez debe, luego de fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos, el juez debe proveer a la prueba. Y va a proveer a la prueba y admitiéndola la que sea admisible, pertinente y conducente. Son 3 análisis distintos. Y yo me atrevería a decir que también puede realizar otro contorno del medio probatorio que es la idoneidad. Admisibilidad, pertinencia, conducencia y idoneidad de la prueba. Estos 4 aspectos del medio de prueba que puede analizar, creo yo, el juez de la oralidad y conforme la reforma del Código de Procedimiento en el proceso escrito también, porque también está modificado en el mismo sentido el 199 o 121 del Código Procesal, aplicable para cualquier proceso.
El juez debe entonces proveer solo la prueba que sea pertinente y concluyente. Hay un sistema de libertad de objeto que ha mutado por la precalificación de la prueba. Nosotros teníamos antes del 2019 un sistema de libertad de objeto. Yo puedo producir pruebas incluso sobre hechos que no alegué. Ahora no es así. Ahora yo tengo que solamente, el juez me va a proveer la prueba que sea, dijimos, admisible, obviamente, cuestiones de superficiales, podemos decir, el análisis de admisibilidad son cuestiones de análisis de tiempo, forma y legitimación, ¿no es cierto? Bueno, que lo podía hacer siempre, pero no. Yo, por ejemplo, para darle una idea, ofrezco prueba pericial, pero sin los puntos de pericia. No es admisible porque no lo ofrecí conforme la forma, ¿se entiende? Eso es inadmisible, no hay impertinencia, pero sí, pero es inadmisible. Pero ahora también, en función de este principio que impera, que es contrario al de la libertad de objeto, que es el de la precalificación probatoria, puede analizar pertinencia, conducencia y agreguemos la idoneidad. ¿Qué puede decir el juez? Bueno, pero usted con este medio de prueba no me está queriendo probar un hecho que alegó, entonces no es pertinente. Este medio de prueba no es pertinente porque el hecho que se intenta probar no ha sido alegado, no ha sido alegado por usted en la demanda, ni mucho menos como fundamental, ni siquiera como accesorio, pero tampoco como fundamental, no lo alegó como trascendente, ni siquiera como accesorio, no está alegado directamente. Román, disculpame que te corte. Sí. Muchos colegas nos están escribiendo que quieren seguir escuchando, pero se les complica por el horario. Sí. Están todos haciendo preguntas y halagándote por el chat, por privado, por todos lados. ¿Te parece que dejemos para una segunda reunión, un segundo encuentro? Sin duda, pasemos por punto intermedio. Pasemos por punto intermedio, sí. Muy bien, muy bien. Muchos colegas están muy interesados en seguir escuchándote, pero tienen compromisos. Así que estaría buenísimo contar con vos en una futura reunión. Agus, guardemos las preguntas todas. Un montón. Y Bueno, guardémoslas porque yo veo que están escritas también, ¿puede ser? Sí. ¿Las podemos guardar? Sí, tenemos todas guardadas. Bueno, vamos a guardar las preguntas. Lo primero que vamos a hacer en la próxima reunión es responderlas. Sí, podemos arrancar con la audiencia complementaria y un conversatorio de preguntas. Y seguimos, ¿qué te parece? Impecable. Bueno, no, en realidad no les pido disculpas porque yo no sé hacer las cortas. El problema soy yo, yo no sé hacer cortas, no hay forma, pero bueno. Yo creo que lo poquito que vimos hoy, creo que lo vimos de manera más o menos profunda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, seguiremos adelante. Impecable. Y bueno, y en la próxima también, bueno, volvemos a agradecer a Jime y a Mauro también por estar presentes. Y muchas gracias, sí. Unas palabritas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Román. Perfecto. Muchas gracias a todos, Saludos a todos. Chau. Chao, hasta luego, gracias. Antes que nada, queremos decir que el tema que pusimos hoy, ya pasamos más tiempo y estamos hablando con los datos más. Así que estamos abiertos a la oportunidad para seguir utilizando este tema y otros temas de interés. Gracias para todos por habernos acompañado hoy. Invitamos a cada uno de ustedes a sumarse a nuestra comunidad de abogados en acción, a recibir nuestras noticias a través de los grupos de WhatsApp y a ser parte de las próximas capacitaciones que estamos preparando. En breve lanzaremos la convocatoria para los días del siglo XXII, en el que contaremos con la presencia especial de Jiménez de la Torre y Mauro Bazón. También tenemos el honor de realizar una charla con el doctor Casas sobre negocios administrativos y con el doctor Córdoba sobre situaciones notariales. Además, los invitamos a seguir en Instagram, donde podrán mantenerse actualizados con todas nuestras actividades y novedades. Nos pueden encontrar como abogados en Acción Córdoba. Nos encantaría seguir compartiendo juntos esta información, de que tenemos información y esperamos contar con su presencia en cada actividad. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches.